Bienvenidos todos, muchas gracias por estar una vez más aquí en el canal. Estamos en Aistesis y hoy estamos en el espacio de los diálogos de Aistesis. Aquí conmigo tenemos un nuevo invitado, es el maestro Edgar Salvador Sanabria. Él es originario de la comunidad indígena de San Felipe de los Herreros. Es maestro en filosofía de la cultura y licenciado en filosofía por la, ya lo he comentado otras veces, ¿verdad? 10 veces heroica Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por favor, los que estén viendo el canal, quítense el sombrero, la gorra o lo que sea al pronunciar Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es docente a nivel superior y medio superior en la Universidad La Salle Morelia, así como docente en el bachillerato de la Universidad Latina de América. Sus intereses versan en la fenomenología de Husserl, el pensamiento de Foucault, Nietzsche, el marxismo, anarquismo y el giro decolonial. Me parece que, como en otras ocasiones también lo he comentado, es el sujeto epistémico pertinente para hablar precisamente del tema que queremos hablar el día de hoy, que es la fenomenología. Indudablemente me parece que es necesario, cuando se habla de la fenomenología, hablar de Husserl, y hablar de distintos personajes que van a estar presentes y que emergen en este nuevo proceso del pensamiento, ¿no? Del conocimiento mismo. Y precisamente en esta cuestión del conocimiento, para ya empezar a hacer esta pequeña introducción, me parece que es necesario entender precisamente la historia, cronología y procesos que el propio conocimiento ha pasado a lo largo del tiempo, ¿no? Y en una primera instancia, cuando el hombre se empezó a llamar hombre, me parece que una de las primeras formas, y como todo ser humano, adicto y este bendito y feo vicio de la curiosidad, empieza a querer preguntarse precisamente por las cosas del mundo. Dentro de las cosas del mundo empieza a querer dar respuesta a una serie de elementos que él no entendía. Y de alguna manera esas respuestas empezaron proporcionándose a través de magia, a través de mitos, a través de la religión misma. Y esto permitía, pues hasta donde le daba su poder al ser humano, explicar las cosas del mundo. Y también, ¿por qué no?, explicar las cosas que estaban más allá de este mundo. Después llegan una serie de personajes que dicen que eso no era suficiente. El conocer el mundo, el conocer las cosas que están más allá del mundo, la vida, la muerte y las cosas mismas, no era suficiente a través de estos procesos mitopoéticos, ¿no? Como la magia, el mito, la religión, etcétera, sino que se ocupaba algo más. Y ese algo más surgió, o para llenar ese algo más, surgió la filosofía, como un pensamiento crítico y como un conocer crítico. En algún momento, cuando yo estaba en la facultad de filosofía, me decía un profe, dice, haz de cuenta que tú estás viendo un árbol y es dar un paso hacia atrás y ver cómo ves ese árbol, me decía el profe, ¿no? Entonces, es ese pensamiento crítico para el conocimiento mismo, ¿no? Y de alguna manera, pasado el tiempo, llega en pro de la modernidad y en pro del positivismo y todo esto, pues la señora llamada ciencia. Y la ciencia siendo juez y parte del conocimiento y entrando en boga en todos lugares, en todo el tiempo. Claro que sin duda alguna, sin ciencia no tendríamos medicina, sin ciencia, hoy en día, por ejemplo, con esta cuestión del bendito virus y la pandemia que está sucediendo ahorita, pues sin la ciencia no tendríamos la capacidad para poder quizá sostener este tipo de cuestiones, ¿no? La ciencia obviamente ha apoyado muchísimo. Sin embargo, entrado el siglo XX, surge un personaje barbón llamado Edmund Husserl y empieza un trabajo, una nueva forma de entender el conocimiento, de entender este proceso del pensamiento y el pensar de formas completamente distintas. Y para eso, bueno, pues tenemos aquí al maestro Edgar Salvador Sanabria. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, bien, profe, aquí ya en la llamada. Pues sí, mira, como bien apuntaste, la fenomenología propiamente surge con Edmund Husserl. Husserl nace en 1859, muere en 1938.
Y el recorrido histórico que hizo es pertinente porque, de hecho, la pregunta básica de la fenomenología en su nacimiento es totalmente epistémica. Es decir, es la pregunta por el conocimiento mismo, ¿no? Lo dijiste hace rato con el ejemplo del árbol. Y bueno, partiendo de este tipo de conocimientos, en este repaso histórico, uno puede irse, ¿no?, a la época de los griegos, al conocimiento prefilosófico, como también lo dijiste tú, profe, empezando con el mito, la magia y la religión, que como bien sabemos no es como que la filosofía se desprenda totalmente del mito, ¿no?, hasta los tiempos actuales. El carácter de la religión también siempre está de la mano con la filosofía de repente. Eh, y nace esta señora que dijo usted, llamada ciencia, eh, y ciencia entendida en este sentido, como la tenemos hoy en día, las ciencias duras, ¿no?, de positivismo, de bata blanca. Lo digo y apunto esto porque para Husserl, por ejemplo, la noción de ciencia tiene una connotación bien diferente. Es decir, ciencia es, podríamos tomarlo también como el estudio sistemático de un conocimiento. En ese sentido, la definición de Husserl de fenomenología, que es la que vamos a tratar como de clarificar enseguida, es fenomenología como ciencia de esencias. Ciencia de esencias de la corriente de vivencias de la conciencia pura. La verdad, todo esto que se escucha muy extraño, no es tan complicado, simplemente es que, y para ya quiero empezar, la fenomenología de repente tiene un lenguaje bastante técnico, ¿no?, pero no es como que no pase con otro tipo de filosofías, ¿no? Si uno empieza a leer filosofía analítica, los lógicos, tiene que acostumbrarse a cierto lenguaje, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, psicoanálisis, de repente, pues tiene que acostumbrarse a cierto lenguaje. Incluso leer filosofía misma, ¿no?, en su carácter más básico, es también acostumbrarse a cierto tipo de lenguaje, ¿no? Es decir, que la lectura misma de la filosofía como de la fenomenología, pues implica una lectura constante, ¿no? Un digerir conceptos, digerir ideas. Y bueno, en ese sentido, la fenomenología nace en 1900, con su fundador Edmund Husserl. Él escribe en 1900 no su primer gran obra, pero sí su obra que lo hizo famoso, que se llama Investigaciones Lógicas. En 2 tomos, 1900-1901, inicia con el ciclo esa obra. Y esta obra la escribe Husserl como reacción al llamado psicologismo de su época. ¿Qué entendemos por psicologismo? Y toda esta primera línea de la fenomenología, como decía, es un tema con el conocimiento. El psicologismo, en la época de Husserl, decía, por ejemplo, que todo conocimiento se reduce a actos psíquicos de la mente humana, ¿no? Es decir, entonces que no es que yo vea el rojo, sino que algún proceso psíquico de mi mente hace que yo vea el color rojo, ¿no?, de la exterioridad. Es decir, en la época de Husserl estaba en tela de juicio el conocimiento, digamos, del realismo. Si nos retrotraemos un poco a la historia de la filosofía, tenemos que dirigirnos al problema del conocimiento, ¿no? Yo puedo conocer la realidad tal y como es, o simplemente conozco una percepción meramente humana de la realidad, ¿no? Es decir, ¿puedo conocer la realidad o no la puedo conocer? Y en ese sentido, Husserl parte de ciertos autores, entre ellos, por ejemplo, Descartes, ¿no? Husserl, por ejemplo, toma de Descartes la noción de que él debe de partir de un suelo fijo, de un conocimiento totalmente claro y distinto. Ahorita vamos a ver cuál es ese conocimiento. Aunque Husserl también toma mucho de Kant, va también en contra de Kant tiene el postulado de un mundo que se aparece como fenómeno, y detrás del fenómeno hay un noúmeno, que sería la causa en sí, que es la que no podemos conocer. Para Husserl sí podemos conocer la realidad, sí conocemos la realidad. La pregunta es, como decíamos en el ejemplo del árbol, ¿cómo es que conocemos esa realidad? Es decir, no simplemente tomamos la afirmación que sí conocemos, sino que para que sea una filosofía totalmente
racional, tenemos que preguntarnos cómo conocemos que conocemos la realidad. Y en ese sentido, Husserl dice, bueno, vamos a ver, la realidad, en primer lugar, no está solamente fincada sobre objetos reales empíricos, es decir, no solamente yo veo objetos materiales, ¿no? Por ejemplo, una silla por allá, unos libros por allá, mi taza de café, y son objetos materiales, ¿no? Materiales que yo puedo tocar, que yo puedo experimentar con ellos. Y bueno, ¿quién me asegura que eso que yo veo de fuera de mi persona sí existe? La pregunta cartesiana de ¿y qué tal si todo esto es un engaño de mis sentidos? ¿Quién me asegura un sueño, ¿no? ¿Quién me asegura que esto no es un sueño? Eso por un lado. Entonces, Husserl, digamos que no es que vaya a negar que haya una realidad fuera del ser cognoscente, sino que para Husserl, partir de un suelo fijo es partir del conocimiento del sujeto cognoscente. Aquí, de repente, al utilizar la palabra subjetivo o subjetividad, se puede malentender mucho este término, ¿no? Porque usualmente tenemos nosotros la noción de que nosotros somos una subjetividad y de que el mundo exterior es una objetividad y que el problema es ver cómo se relacionan esas dos cosas, ¿no? Pero acá más bien subjetividad lo tenemos como el sujeto que conoce al mundo. Es decir, y este es uno de los grandes postulados que Husserl retoma de su maestro Brentano y que además Brentano lo retoma del medievo, es que todo sujeto, sujeto de conciencia, no somos conciencias, pero no somos conciencias entendida conciencia como un habitáculo que se llena de información. La conciencia no es como tener claros ciertos problemas que no entendíamos, sino que conciencia en la fenomenología es un flujo de vivencias de la realidad, del mundo. Es decir, la conciencia es intencional. ¿Qué quiere decir esto? Que la conciencia siempre es conciencia de algo. Mi conciencia sola en sí misma es algo totalmente imposible de pensar y de que suceda. Porque siempre mi conciencia es conciencia de algo, conciencia del color, conciencia del objeto, conciencia de un valor, conciencia de la justicia, conciencia de Dios, conciencia de mí mismo, pero conciencia sola no puede darse. En ese sentido, una conciencia, me imagino, siempre dirigida hacia la realidad como tal, ¿no? claro, hacia la A una realidad. realidad no necesariamente, como decía hace rato, real, tangible, que yo puedo tocar, ver, oler, etcétera, ¿no? Puede ser Exacto. también esa realidad imaginativa. Sí, sí, imaginativa. Entonces, en ese sentido, mundo y conciencia se presuponen, ¿no? Sin conciencia no hay un mundo que aparece, ¿no? Y la conciencia es como el requisito esencial para que el mundo aparezca. En ese sentido, pues, si no hay una conciencia posible que perciba el mundo, entonces no puede existir. Porque incluso si yo dijera, bueno, imaginemos que nadie existe, entonces existirían los árboles, los animales. Bueno, aparte de que la pregunta es un poco tramposa, pues yo mismo estoy pensando que no existen. Es decir, es una conciencia la que está percibiendo esa imaginación, ese mundo imaginario donde no existen las conciencias mismas. Quiero decir que es imposible pensar que no existe la conciencia porque es una conciencia quien piensa que no existe la conciencia misma. Esta es la famosa metáfora del árbol en el bosque que se cae. Podría ser, ajá. Que si Es decir, existe o no existe, de acuerdo a la fenomenología, entonces este árbol... ese es un punto bien interesante y problemático. Para allá vamos más o menos, mira. Lo que pasa es que, claro, si un sujeto no percibe ese árbol, pues claro, podríamos decir que ese árbol, pues no podríamos darle una carga de existencia material, ¿no? Es decir, digamos, por eso decía que es una pregunta de repente medio enredosa, ¿no? Si nadie escucha el sonido del rayo, si existe el rayo, ¿no? Existe el ruido, bueno, pues no sé, nadie lo está escuchando, ¿cómo podemos saberlo? Y en el momento que yo me lo pregunto, pues porque ya me estoy imaginando un rayo que cae, una conciencia que no existe, etc. Lo digo porque para Husserl
lo que se aparece no solamente, como bien lo dijo usted, profe, no solamente son las cosas materiales tangibles, ¿no? Claro, uno puede dudar de las cosas tangibles que se me aparecen, yo puedo dudar de que el libro sea rojo en realidad, ¿no? Puedo tener yo una especie como de afecciones en la vista y quizá percibirlo diferente, pero de lo que no podría dudar es que yo estoy percibiendo un libro, de que percibo, es decir, puedo dudar del objeto que estoy percibiendo, pero no puedo dudar de que yo percibo. Entonces, Husserl llega, igual que Descartes, a la primera gran afirmación que yo puedo partir de mi yo con mi flujo de vivencias, mis vivencias del mundo que estoy percibiendo. Entonces, si yo percibo algo, puedo dudar bien del color, puedo dudar de que exista, pero no puedo dudar de que estoy percibiendo algo. Ahora, eso que percibo puede ser material. Y uno puede preguntarse, bueno, Husserl, como buen matemático que era antes de filósofo, se interesó por la cuestión del número. Entonces, claro, si uno dice, pues sí, puedo hacer las preguntas con las cosas materiales tranquilamente, pero ¿qué pasa con los números? A ver, ¿de dónde los percibo? ¿De dónde los saco? ¿No? ¿Cómo es que entendemos un mismo significado de número, independientemente del significante en números arábigos, romanos, ¿no? Mayas, etcétera? ¿Cómo es que yo percibo un mismo significado de número con diferentes símbolos? Y entonces, también seres, no seres, sino más bien entes, ¿no? Para no llamarles seres, entes que no son que no son tangibles, que no son materiales, también se nos presentan. En este caso, por ejemplo, los significados y los significantes. El número, entonces, se refiere a un significado. Y el significado tiene una especie de existencia que Husserl llama ideal. Es decir, los objetos ideales también se nos presentan, pero no se nos presentan como las cosas materiales, ¿no? Se nos presentan pues a través de la racionalización. Y entonces, claro que estos objetos ideales, en tanto que no tienen características tangibles, materiales, como por ejemplo la silla o la mesa, Husserl va a decir que son universales. Quiero decir que la hoja que tengo aquí al lado es contingente porque puede no existir y de hecho algún día va a desaparecer. Pero el significado del número nunca va a desaparecer. En ese sentido, Husserl se encuentra con todo un campo de investigación de la conciencia que puede, digamos, percibir objetos ideales. Y objetos ideales pueden ser pues muchas cosas también. Husserl va a descubrir que la conciencia tiene estructuras ideales, que el mundo también se presenta con ciertas estructuras, por ejemplo, en la fenomenología de la percepción del mundo empírico, del mundo tangible, se pueden llegar a ciertas deducciones, digámoslo así, de corte ideal. Por ejemplo, que no pueda presentarse una extensión sin color, ¿no? Se puede llegar a esa conclusión. Y claro, no puede haber ninguna extensión sin color en el mundo material. Si tiene extensión, debe tener alguna especie de color, a menos que sea invisible, ¿no? Entonces tiene ausencia de color. Su color es ausencia de color. Entonces, tenemos objetos ideales, objetos materiales, y Husserl va a decir, bueno, ¿cómo es que percibimos todo esto? Pues a través de la racionalización. Y claro, la pregunta ahora se enfoca sobre el sujeto mismo. ¿Qué somos nosotros que estamos conociendo? ¿Qué somos nosotros que estamos conociendo? Somos, dice Husserl, un cuerpo físico, tenemos un yo humano, pero también tenemos un yo, digamos, ideal, un yo puro, dice Husserl, ¿no? En ese sentido, hay que retomar la distinción que hace nuestro autor entre una actitud natural que tenemos en el mundo de la vida, común y corriente, cuando nos paramos a la escuela, a dar clase, a tomar clase, donde presuponemos que el mundo existe, así y así, se nos da con las reglas que son. Esa es la actitud natural. Incluso las ciencias del espíritu naturales, como la medicina, como la física experimental, por ejemplo, cualquier tipo de acción, ¿no? Incluso dentro de la ciencia y la filosofía, estarían dentro de la actitud natural, porque están presuponiendo o están partiendo de una presuposición de que es
que las cosas existen por sí mismo. El mundo existe por sí y de eso partimos. Y lo que hace la fenomenología es dar un paso atrás, ¿no? ¿Cómo yo sé que el mundo existe? Bueno, vamos a ver de dónde se fundamenta esta creencia, ¿no? Entonces, la actitud fenomenológica es, digamos, no partir de esta suposición del mundo, de las cosas existentes materiales, ¿no? Que es también la herencia cartesiana, ¿no? Voy a descartar todo el conocimiento que tengo para empezar desde cero. Y entonces yo puedo dar de todo lo material, puedo pensar que es un sueño, que es un engaño, puedo dudar de mi cuerpo, como en Descartes también duda de su cuerpo mismo. Lo que pasa es que Descartes, cuando llega al yo, dice, bueno, entonces existe el yo, pues tiene que también existir una sustancia, no solamente una res cogita, sino también una res extensa y por lo tanto una res infinita, ¿no? Y se le va a Dios ahí a Descartes entre las manos. Acá no. Acá pasa que uno llega a la cuestión de la conciencia, porque es decir, claro, uno llega a la conciencia y dice, bueno, claro que de la conciencia no puedo dudar. Entonces, si no puedo dar de la conciencia, no puedo dar del flujo de la conciencia misma, del flujo temporal de la conciencia, que es conciencia de algo. Por ende, eso que estoy percibiendo, no sé si lo perciba bien o mal, pero de que existe, existe. Entonces, este yo puro, este yo trascendental que dice Husserl que tenemos cada uno, es el que para Husserl va a ser, digamos, una pieza clave para la fenomenología que él va a proponer. La fenomenología, como dije al principio, una de las definiciones podría ser la ciencia de esencias. ¿Por qué de esencias? Porque, bueno, cuando uno pone atención no ya en el mundo empírico, tangible y contingente, sino en el flujo de vivencias de la conciencia del mundo, podemos estar en un terreno seguro. Es decir, de lo que no puedo dudar es de mis vivencias de la conciencia. Aquí está medio complicado de repente de entender. Porque claro, una cosa es la vivencia que tengo de la silla y otra cosa es la silla que está allá afuera, ¿no? O sea, hay una correlación. No puedo asegurar que la silla fuera exterior exista. Lo que sí puedo asegurar es que mi percepción de la silla está existiendo. Ahí, por ejemplo, esta relación, no sé, quiero plantearla así y a ver si usted nos apoya en eso, que esta relación del ser consciente con un objeto llámese material, un objeto llámese inmaterial, vamos a llamarlo un objeto, ¿no? Y quiero imaginar que esta relación, de alguna manera, es este proceso o la fenomenología es este proceso de esta interacción con la conciencia y el objeto. ¿O es el estudio de esa interacción? Sí, es como el primer paso para el filósofo radical que dice Husserl, es fundamental el conocimiento, ¿no? Sin el conocimiento de las cosas, del mundo, de yo mismo, no puedo ni siquiera asegurar que yo sé algo, ¿no? Entonces sí, lo primero es como clarificar qué es que conocemos, qué es lo que conocemos y cómo lo conocemos. Entonces sí, uno de los grandes problemas de la fenomenología y grandes temas de investigación siempre han sido pues la relación de la conciencia con el mundo. ¿Por qué? Porque además este mundo se nos presenta, pues, como decía, de muchas formas, se nos presentan cosas materiales, pero también se nos presentan estas cuestiones de los entes ideales, ¿no? Como los números. Y una cosa bien interesante ahí es que así como se nos presenta, por ejemplo, la significación de número, de universal, se nos puede presentar también la significación como de justicia o la significación de un valor. Entonces, la fenomenología sirve para fundamentar, en la propuesta de Husserl, para fundamentar una nueva ética, por ejemplo. Una ética fenomenológica de corte universal, en la que, por ejemplo, Husserl se da cuenta desde la Primera Guerra Mundial que la ciencia se ha basado en los hechos y no, digamos, en la razón. Y es por eso que Husserl ya prevé la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Él muere en el 38, no alcanza a ver el ascenso del nacionalsocialismo, pero sí prevé ya
que las ciencias están yéndose por un camino no filosófico, por un camino no racional. Y que el camino pues de los hechos, de la contingencia, de la producción, digamos. Hay una cita muy interesante de Husserl en la que dice, por ejemplo, que todo filosofar o todo conocimiento radical está en contra de todo capitalismo, por ejemplo. Entonces, claro, la propuesta de Husserl en la ética es una ética responsable. Para Husserl, la filosofía es una responsabilidad, ¿no? Es una máxima ética. Si yo no tengo la máxima ética del conocimiento, el ideal socrático también es esto, si yo no tengo la responsabilidad ética de conocer, por el conocer mismo, entonces no puedo ser un filósofo, una filósofa radical, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Y esta cuestión ética también nos lleva a la responsabilidad, ¿no? Y digamos que un filosofar racional es un filosofar responsable. Y este filosofar responsable nos lleva a ciertas máximas éticas. Habría que ver ahí, quizá en un estudio más profundo, donde se tocaría, por ejemplo, este imperativo ético de la fenomenología, por ejemplo, con el imperativo kantiano. Pero sí, para Husserl, por ejemplo, el filosofar ético racional, o radicalmente racional, nos lleva a una responsabilidad de mí mismo y también de los demás. Y por ende de todo ser, esto es bien interesante también, de todo ser vivo con conciencia. Porque para Husserl todo ser con conciencia tiene una serie de sentido, vivencias, tiene un sentir, un cuerpo que siente y por lo tanto tiene cierto tipo de afección, de sentimientos, de voliciones, etcétera, y por lo tanto también merece cierto tipo de cuidado y de respeto. Claro, como los animales, por ejemplo. Claro, claro. Para Sí, ahí vendría precisamente una ética animal, ¿no? Porque precisamente creo que muchos, y yo me incluyo en ello, ¿no? Hemos estado de alguna manera confundidos ante este proceso fenomenológico que es un conocimiento meramente subjetivo y que de alguna manera este conocimiento subjetivo, entonces, si resulta que lo que conozco en realidad son mis vivencias y son esta interacción que tiene mi conciencia para con el mundo, pues en realidad, ¿cómo sé que Edgar Salvador está pensando o está viendo exactamente la misma silla que estoy viendo yo? ¿Cómo resulta que Edgar Salvador está pensando que el golpear a alguien es igual de malo que como lo pienso yo? O igual de bueno como lo pienso yo, ¿no? ¿Cuál sería esa idea para desestimar o intentar eliminar esta subjetividad tan fuerte? Porque de alguna manera creo que está ahí presente, y desde la fenomenología, ¿cómo lograríamos evitar esa subjetividad? Sí, sería como siempre el peligro del relativismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esta cuestión de la verdad, por ejemplo, en la fenomenología de Husserl, también es sumamente interesante porque la verdad es intersubjetiva. Quiere decir que no es la verdad como un ente eterno, ¿no? A modo de Platón, que no muta, ¿no? Que está por allá en otro lado, sino que la verdad siempre se da de manera intersubjetiva, es decir, en comunidad. Y no es como, digamos, no es un relativismo de especie tampoco, sino que es, por ejemplo, el hecho de decir, bueno, yo estoy viendo aquel libro rojo, ¿no? Claro que puede llegar alguien y decir, sabes que no es rojo, es rosa, ¿no? O sea, a lo mejor tiene algún tipo de afección en la vista, pero por medio de la comunidad, por medio de la interacción con otros sujetos, yo puedo corroborar cuál es la verdad. Que todos lo vemos de cierto color y solamente hay ciertos casos que no lo ven igual. Entonces surge la noción de una percepción normal y una percepción anormal, entendiendo por anormal algo que difiere, ¿no? de la regla. Entonces, claro que puede haber cierto tipo de personas que, por ejemplo, puedan decir, ¿no? que ir por la vida golpeando gente esté bien y sea lo que se debe de hacer, pero nos encontramos que en realidad son casos que podrían ser especiales, ¿no? Ahora, el gran ejemplo, quizás si José lo hubiera vivido, hubiera sido un buen análisis, hubiera estado bien ver que hubiera dicho el ejemplo de toda una comunidad, ¿no? Como la comunidad de Alemania nacionalsocialista, aunque claro,
no es como que toda Alemania pensara lo mismo, ¿no? Sino que muchos seguían órdenes, muchos no estaban de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero sí, más bien en esta verdad que es intersubjetiva, podemos tener una salida al relativismo, ¿no? A eso de que entonces yo creo lo que yo quiera y lo que yo veo, lo que yo quiera es verdad. Por ahí puede salir el asunto. De ahí es donde probablemente se empiecen a agarrar, quiero creer yo, los lingüistas precisamente que empiezan a salir en el siglo XX acerca del consenso. Sí, sí, de hecho también hay cierta como, hay cierto, no, sí, acercamiento entre, por ejemplo, las teorías éticas de Habermas, por ejemplo, ¿no? Con esto, digamos que esta acción comunicativa, ¿no? De siempre estar en comunicación, en consenso, en comunidad. Y entonces, sí, en este caso, por ejemplo, la ética en la fenomenología, primero se buscaría, ¿no? En un primer paso, como esos valores éticos que son universales, y después el punto sería ver cómo es que un sujeto puede llevar a cabo esos valores. Es decir, porque sería muy diferente, ¿no? Una cosa es, claro, descubrirlos racionalmente y otra cosa es llevarlos a práctica, ¿no? Entonces, quizá la gran pregunta que falta hacer, y en esto sí creo que no hay mucho en Husserl, hasta donde yo sé, es la pregunta por el mal en el ser humano, ¿no? Sí, ya sabemos que eso está mal porque lo hacemos. No es Claro. de repente medio absurda, pero es la norma, ¿no? Sabemos que algo está mal y lo hacemos de todos modos. Sí, hay algo ahí y cuando siempre que sucede esto, les pongo de ejemplo a alumnos o a compañeros o a quien sea, un ejemplo que ponía mi papá, que no sé de dónde lo sacó, ¿no? Que obviamente me lo decía de niño, de adolescente y pues como siempre no lo pelas, ¿no? Dices, ah, papá, eso que... Pero él contaba su historia, ¿no? Dice, ah, es que yo un día viajé en el tiempo y estuve ahí cuando Jesús estaba en la cruz con los dos ladrones a un lado y la última frase que dijo, en realidad la Biblia está mal, no dijo esto de que perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Sino dijo en realidad, perdónalos porque se hacen que no saben lo que hacen. Y en realidad lo saben, sabían que, según mi padre, ¿no? Sabían que estaban matando al Hijo de Dios, sabían que estaban haciendo esto y aún así lo hicieron. Quizá esa sería una excelente propuesta de estudio, por ejemplo, para Slavoj Žižek, acerca de que aún sabiendo que está mal lo que estamos haciendo, aún así lo hacemos, porque pues porque sí, ¿no? Porque yo lo. Entonces, de alguna manera es ese elemento y me parece que sí, el mal necesitaríamos hacer ahí una cuestión entre lo típico y lo atípico y entre qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, maestro. Aquí, por ejemplo, ya en términos reales, y obviamente sin dejar de obviar a esta parte tan pura y tan compleja y tan técnico, teórico, abstracto, conceptual, ¿cómo funcionaría la fenomenología en la vida diaria, en el mexicano de a pie, en esta persona que se sube a la combi? ¿Cómo pudiéramos llevar eso a la realidad aquí y ahora? Claro, sí es una pregunta bien difícil, eh, porque, Perdón. claro, es que, por ejemplo, de repente creo que, bueno, Husserl, por ejemplo, pues sí, claro, fenomenología y pensaba y todo lo eso, pero pues seguía comiendo, ¿no? Seguía fumando, seguía tomando, seguía teniendo esposa, ¿no? Hijos, seguía siendo padre, etcétera. Es decir, su vida en actitud natural no es que esté mal, porque uno vive así, ¿no? Para el campo de la filosofía hay que hacer esta conversión a la fenomenología, pero en la vida, en la actitud natural, pues es la vida común y corriente que todos disfrutamos muy bien. Ahora, ¿para qué serviría en la realidad? Bueno, no sé si tan prácticamente sí, digamos, como para ponerla como herramienta de un problema netamente práctico, como en la combi o en el banco, pero para lo que sí podría servir, por ejemplo, y que tendría repercusiones en lo práctico es, por ejemplo, la cuestión de la fenomenología en los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Por ahí va la cuestión de la política. Es decir,
así como se nos presentan universales en números, en teorías, por ejemplo, de la física cuántica, que también son teorías ideales, universales. Se nos presentan también pues, valores, ¿no? Y cierto tipo de justicia que son aplicables a todo ser, como decía hace ratito, consciente, con conciencia, con cierto tipo de identidad, cierto tipo de persona, ¿no? De historia de vida, etcétera. Y que entonces lo que podría hacer uso de la fenomenología en la vida práctica es una fundamentación de ese tipo de derechos, ¿no? Porque de repente el problema, por ejemplo, los estudios tanto jurídicos de los derechos humanos como de antropología, pues es de repente no la relativización, pero sí como por ejemplo la limitación, ¿no? Es decir, yo le digo esto mucho a mis alumnos, ¿no? Cuando llegan los españoles acá, el gran debate entre Bartolomé de las Casas y Gines de Sepúlveda es si los naturales de acá tienen alma, ¿no? Y si tienen alma, entonces son cristianos o qué son, y también tienen derechos, tenemos que cuidarlos o qué podemos hacer. Y si no tienen alma, pues podemos utilizarlos como queramos, ¿no? No son sujetos sintientes. Pues pasa más o menos lo mismo hoy en día cuando, por ejemplo, se niega cierto tipo de derecho, cierto tipo de justicia o de valor a cierto espectro de la sociedad, ¿no? A sector minoritario, ¿no? Entiéndase, por ejemplo, ¿no? En este sentido, y aquí en México está muy remarcado a las comunidades indígenas mismas. Entonces, ¿por qué? Porque hay este vacío, digamos, muchas veces legal, porque hay esta falta, por ejemplo, en la antropología, pues porque hace falta una fundamentación, ahí sí creo yo, totalmente teórica, que después puede llevarse a la práctica y que debería de darse, pero que no se da, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo construir una sociedad mejor? Pues tendríamos que tener, creo yo, bien claro y distinto qué es lo que estamos proponiendo, en este caso, pues, qué es un derecho humano, a quién se debe aplicar, porque claro, la Carta dice que todo ser humano tiene ¿no? el beneficio de los derechos humanos que son internacionales, que además los derechos humanos están más allá o más arriba, ¿no? de los derechos de los países, por ejemplo, aquí en México, y sin embargo no se aplican. ¿Por qué no se aplican? Y entonces, claro, aquí también tendría que aplicarse todo un plan, ¿no? A través de una especie como de concientización de la gente, de un plan educativo, pero todo esto, desde un principio, tiene que estar basado en algo claro y distinto, ¿no? Es decir, que si no nos ponemos nosotros como a fundamentar eso de manera racional, entonces tenemos lo que tenemos hoy en día, que simplemente, palabras de Husserl, pues tenemos leyes de hechos que son contingentes, que vamos a ir medio haciendo y rehaciendo según los problemas que se nos presentan, ¿no? Y no tenemos una especie como de carta que sea válida racionalmente para todos y para todas. Sí, porque al final de cuentas, creo que si regresamos al principio ya para intentar cerrar esto, porque yo creo que esto nos llevaría toda la noche, si regresamos al principio a este sujeto pensante, sujeto consciente, vamos a llamarle a este sujeto consciente, me parece que la clave es esa, que el sujeto sea consciente y tenga conciencia de sí mismo. Y esta conciencia de sí mismo probablemente desde la fenomenología, no sé, ayúdeme usted, desde la fenomenología también me parece que no por el hecho de que seamos humanos, tal cual tenemos esta habilidad, esta sapiencia de la conciencia misma, porque muchas veces simplemente, como lo decía hace rato, no simplemente nos quedamos en la actitud natural y ahí nos las llevamos, ahí nos la pachangueamos, ¿no? Porque es bonito, porque es bien, porque me siento bien, porque suceden las cosas, pero en el momento en el que empiezo a tener esta actitud fenomenológica que decía usted hace rato, en el momento en el que no supongo que el mundo es de determinada manera, creo que empieza precisamente este pensamiento consciente y a tomar conciencia, a dar ese paso atrás y decir, a ver, lo que estoy haciendo está verdaderamente bien, está verdaderamente mal o qué es lo que estoy haciendo. Me parece que quizá eso también pudiera presentarse ante una situación mediante la cual yo diga, ok, el,
hago esta reflexión, hago este irme hacia atrás, me desprendo de mí mismo como el Doctor Strange y de alguna manera veo si levantarme de mi silla para dársela a esta persona anciana, para dársela a esta persona embarazada, para dársela a esta persona, lo que sea, está bien, está mal, o vivo mi vida simplemente. No sé si esa parte fenomenológica, esta parte de la epogea, esta parte de todo este proceso pueda funcionar desde esa perspectiva para que de alguna manera, si empezamos a ser sujetos conscientes, podemos tener de alguna forma este proceso crítico ante el mundo, ante nosotros mismos y ante una sociedad. Quizás sea por eso, por lo que en algún momento, y lo comentábamos en otra plática con el maestro Bustamante, decíamos acerca de, bueno, quizás sea por eso que algunos países quieren erradicar la filosofía. Quizás sea por eso que en algunos momentos alumnos que tenemos en bachillerato, por ejemplo, lo decíamos también en esa ocasión, nos dicen, oiga, profe, ¿por qué tengo 4 horas de filosofía a la semana y 3 de matemáticas cuando estoy en el físico matemático? ¿Por qué tengo más de filosofía? Pues para que seas consciente, para que tengas este proceso de conciencia, ¿no? Me parece que esa conciencia necesita estar presente para que todos podamos ser parte de un mundo y, ¿por qué no? Pues desear un mundo mejor. Sí, sí, de hecho, sí, nos vamos a este último ejemplo de por qué me lo han preguntado a mí también, ¿no? Profe, estoy en químico, ¿para qué ocupo filosofía si yo voy para medicina? Bueno, yo creo que ahí podemos ver esto que ya decíamos antes de que ciencia de hechos, ciencia de lo técnico, de la tecnificación, de la educación, de la producción por la producción misma, produce sujetos de hechos. Sujetos de hechos significa sujetos que no se cuestionan su realidad, ¿no? Sujetos que simplemente se alinean o se alienan al sistema y que funcionan bien ahí. Claro, entonces, ¿qué haría la fenomenología? Pues creo que hay como dos momentos ahí, porque la fenomenología rescata pues la herramienta, o digamos que la esencia principal de la filosofía en sus inicios, que es, digamos, la pregunta, ¿no? La actitud crítica, que no son elementos típicos de la filosofía misma, qué es lo que hacía Sócrates, ¿no? Pues vamos a preguntarnos, vamos a poner una cuestión crítica sobre lo que tenemos por supuesto, ¿no? La fenomenología no quiere partir de supuestos, por eso es que se pregunta por los supuestos mismos. Y entonces habría como una especie claro, vamos a ser sujetos pensantes y críticos, que es tarea de la filosofía en general, y la fenomenología puede ayudar ahí. Y en un segundo momento habría una especie como de especialización de la filosofía en la fenomenología al sistematizar, clarificar y delimitar todo el aparato de conocimiento dentro de la filosofía. Quiero decir que, claro, puede ayudar para hacernos o para, digamos, utilizar, ¿no? Y para entrenar esta actitud crítica, ¿no? Que es que estoy de acuerdo, tenemos que tenerlo todos y todas, ¿no? Y en vez de preguntarnos por qué tengo filosofía en prepa, debemos preguntarnos por qué no tenemos filosofía desde la secundaria, ¿no? Desde la primaria, etcétera. En un segundo lugar, ya digamos que un conocimiento especializado dentro de la filosofía, que también sería ya propiamente fenómeno. Pero Claro, sí, creo adecuar que... desde la pedagogía probablemente pudiera ser, insisto, desde un proceso pedagógico sería adecuar estas habilidades, estas aptitudes, estas actitudes para con los estudiantes de detectar argumentos, de valorar argumentativamente, de criticar, pues precisamente desde la fenomenología, no quedarse con esa primera impresión. Creo que una de las primeras cosas que también al ingresar a la licenciatura nos comentaban eso, ¿no? Y con estas pláticas surgen estas, o sea, son como las Magdalenas de Proust, estas pláticas, ¿no? Empiezan a surgir o el ratatouille, ¿no? De alguna manera empieza a surgir estas ideas, estos flashazos, y es precisamente, ¿no? Ese no quedarse con la primera impresión de las cosas que suceden y no dar por dados, y mucho menos
predadas ciertas cosas, ¿no? Porque de alguna manera en ese predar, independientemente de, creo que sí, ya sería tema para otra plática, independientemente de que, de acuerdo a Heidegger, no somos arrojados en un mundo ya dado, ya puesto, ya lo que sea, bueno, pues obviamente está dado, está puesto, está ahí, ahora pregúntate por él. Claro, sí, porque sobre todo esto, ¿no? El hecho de partir de supuestos supone que estos supuestos no son inocentes o no son neutros, ¿no? Sino que son supuestos que ya están direccionados a cierto tipo de política, de economía, de pedagogía, de etcétera, etcétera. Y si uno no critica esos supuestos, pues simplemente pues está viviendo a la forma de cierto tipo de ideología, de estructuras. Hay pues, una plática grande para ahí, ¿no? ¿Qué están moviendo los supuestos? Y si uno no critica esos mismos supuestos, pues claramente pues no está haciendo bien su trabajo de filosofía en la vida práctica. Y de humano, me parece, Claro. de humano mismo, en esta idea de que nosotros, como, como humanos, pues tenemos esta capacidad, ¿no? Esta capacidad de pensar, esta capacidad de valorar, esta capacidad de razonar y que en todo caso, quizá instituciones, quizá la materia de filosofía en bachillerato, la materia de filosofía en cualquier otro nivel, pues precisamente intenta, creo yo, de alguna manera, establecer o engrandecer esa capacidad ya propia del ser humano, pero a través de ciertas herramientas argumentativas, como en el caso de la fenomenología, para tener, si no le quieres llamar filosofía, bueno, para tener un pensamiento crítico. Si no le quieres llamar un pensamiento fenomenológico, si no le quieres llamar un abstraerse, si no le quieres llamar como quieras, pues llámale pensamiento crítico. Y que ese pensamiento crítico me parece a mí, y quizá ya conectándolo con esta idea de aistesis, de arte, cultura y educación, pues precisamente que el pensamiento crítico vaya no nada más desde la perspectiva de una licenciatura en filosofía, sino desde, pues, desde los inicios. Creo que educar al ser humano para formarse como ser humano es educarlo para pensar, para ser consciente y pues en todo caso desde la fenomenología, ahorita después de esta plática, para poder no suponer que el mundo que está allá afuera es tal cual como se nos presenta y que en Y todo caso quizá pudiera ser lo mejor. y formar sujetos autónomos, que al fin y al cabo en Husserl, ¿no? El pensar racional radical es de sujetos autónomos, ¿no? Criticar o poner en tela de juicio los supuestos nos da la posibilidad de la decisión y de actuar autónomamente de manera pues responsable. Por supuesto, el pensar racional de alguna manera, creo que radical, obviamente, el pensar racional radical, me parece que es una muy buena frase para empezar a cerrar esto, porque eh, me parece que todos pensamos, obviamente pensamos y todos tenemos esta capacidad de pensar y de racionar, e igual manera como Homo sapiens que somos, probablemente Homo sapiens sapiens, en la propia definición animal racional está la idea, ¿no? Pero me parece, y en otro videito lo he comentado, por aquí voy a dejar el link, precisamente que una cosa es ser este animal racional y otra cosa es pues realmente entrar a este mundo de la cultura, entrar a este mundo de la conciencia y ser consciente de mí mismo y no nada más pensar y solucionar cosas de esta actitud natural y cosas de esta vida natural. Y creo que para eso, obviamente, se necesitan maestros, se necesitan docentes y se necesitan personas que nos abran este camino para descubrir cómo somos, qué hacemos, en dónde estamos y pues las preguntas clásicas kantianas, ¿no? Hacia dónde vamos y qué es lo que somos. Y me parece que esa idea, y creo que la filosofía está no dejando de lado estas grandes preguntas trascendentales que se hacían hace 2500 años, pero sí está empezando a mezclarse con sociología, con antropología, con derecho, con todo este tipo de cosas, y me parece espectacular, ¿no? Porque en algún momento, lo comentábamos en algún otro lugar, en algún momento va a salir una hijita más de la filosofía, como madre de todas las ciencias, y que ojalá y sea para bien, ¿no? Y que nuevamente surjan cosas
cosas estupendas. Pues, maestro Edgar, muchísimas gracias por su compañía. Ya le robamos un poquito de su tiempo, de esta actitud natural un poquito, pero me da gusto para que nos despejemos y no sé si se nota, pero de pronto hablar de esto, así como estos creativos dibujan, así como estos creativos pintan, así como estos creativos hacen poesía, el hablar de filosofía también te abstrae del mundo y de pronto nos olvidamos un poquito de lo que sucede allá afuera, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, no, pues gracias a ti, profesor, y un gusto estar en tu canal. Muy interesante todo lo que se ve ya desde ahorita. Pues gracias y felicidades por la iniciativa. Muchas gracias, profe. Acuérdense, es un canal abierto, el micrófono, el video, todo está abierto para poder platicar, para poder sacar más cosas y en algún momento lo estaremos molestando más adelante, maestro Claro. Edgar, para las cosas que vengan a hablar más adelante también, ¿por qué no? Acerca de Foucault, acerca de que jamás solamente ellos saben cómo se pronuncia Nietzsche. Solamente Nietzsche. ellos saben cómo se pronuncia, de anarquismo, creo que también sería un excelente tema, anarquismo, Claro. porque de pronto a todos nos ha pasado y de pronto había una gran frase en mi preparatoria que era, una cosa es ser tener libertad y otra cosa es libertinaje y cosas así, ¿no? Sí, Cuando yo la clásica. estudiaba. Sí, esa es la clásica que siempre surge, ¿no? Y que vengan cosas mejores y el micrófono está abierto, profe. Pues muchísimas Dale, gracias. pues, cuando quiera, gracias a usted. Agradezco Aquí también estamos. a los que nos están viendo y nos están escuchando. También muchas gracias por haber llegado hasta acá con nosotros a acompañarnos. Si tienen la oportunidad, por favor, suscríbanse aquí abajo, dejen preguntas, dejen comentarios, dudas, algo que pueda surgir tanto para el canal como para el profe también, maestro Edgar. Le prometemos que lo vamos a molestar si es que dejan preguntas y Claro. se las vamos a enviar para que Claro, nos pueda claro. contestar, ¿no? Pues muchísimas gracias nuevamente. Pásela bonito, profe, y nos Gracias. vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.